Muy buenas a todas y a todos. Un saludo. A través de este pequeño documento audiovisual, que se pretende quede lo más simplificado posible, vamos a tratar de explicar en qué consiste la propuesta de Taldea en cuanto a la compensación del incremento salarial que en 2022 no ha sido aplicado, ¿vale? Recordemos que esto es una deuda pendiente a 2022, ¿vale? Y para 2023, ya se verá. De entrada hay planteada una negociación de convenio, etcétera. No vamos a entrar en lo que ocurra en el futuro. Vamos a centrarnos en la propuesta de compensación de incremento salarial no aplicado en 2022, lo cual resulta una deuda pendiente con toda la plantilla. Vamos a tratar de explicar muy brevemente cómo está estructurado, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el documento está estructurado en varias partes. La primera parte sería pues unos antecedentes, es decir, de dónde venimos y con qué aplicaciones retributivas mmm, que la ley ha permitido poder aplicar, en qué situación nos encontramos en cuanto a la deuda y cuál es la propuesta final. Para llegar a todo ello se ha elaborado un documento que no voy a leer en su textualidad, pero sí voy a esquematizar para que se entienda un poquito el proceso. Inicia cumpliendo con nuestro compromiso manifestado en la reunión dirección comité del 27 de septiembre y recogido en el acta. Ya propusimos a dirección, de hecho ella se manifestó abierta, de si lográbamos un argumento acertado en cuanto a la legalidad se refiere, pues ¿qué se estudiaría? Bueno, a día de hoy ya tenemos elaborado un documento final y paso a desglosarlo, ¿vale? Vamos a ver, esto es un estudio propuesta sobre el incremento salarial que no ha sido aplicado. Me retrotraigo a los antecedentes. Tuvimos una reunión, la directiva del sindicato, Iniciativa Taldea Equimena, a fecha 3 de marzo, en la cual nos planteamos a ver de qué forma podríamos dar salida a esta deuda. Porque la verdad que era en aquel momento y sigue siendo una deuda importante, y ver entre el sindicato qué fórmulas se nos ocurrían. Se nos ocurrió el formato de bolsa de horas. Se nos ocurrió el formato de bolsa de horas porque ya es un artículo que existe en el convenio, no se crea ninguna nueva figura y tiene su propio modo de funcionamiento, su propia regulación para su uso y disfrute, y además está recogido en el convenio colectivo. Y no afecta ni al número de jornadas, y considerábamos que era un poco la fórmula que era menos traumática, ¿no? Organizativamente hablando para la empresa. Entonces, empiezo un poquito con los antecedentes, ¿no? En el portal, por aquellas fechas, 3 de marzo, desde Recursos Humanos, se publica en Nexo pues, una nota informativa sobre los compromisos en materia retributiva. Lo que en aquel momento sugería el convenio era un incremento del 7,26, que se basaba en el IPC real de Navarra, que dio el 6,6, más los objetivos en dos tramos que contemplaba el convenio, un 0,60, o sea, un 0,33 lineal y otro proporcional, consolidable en ambos casos. Bien. Sin embargo, la ley aplicada en el año 2022, esto es debido a los presupuestos generales del Estado del año 22, limitaba al 2% aquella subida. Y fue la que se materializó, ¿vale? Creo recordar, se materializó en enero
de 2022, el incremento salarial de un 2%, de los salarios a fecha 31 de diciembre de 2021. Bien. Entonces, quedaba, por lo tanto, muchísimo todavía pendiente. Fijaros aquí, si teníamos que haber recibido un 7,26 y la ley no permitía más que un 2, que fue lo que se aplicó, nos quedaba un 5,26. A partir de aquí, ¿qué opina Taldea, no? Pues básicamente algo muy sencillo. Los condicionantes legales que existen en la actualidad en materia económica impiden poder materializar esto retributivamente. Estos condicionantes no dan la sensación de que vayan a cambiar a medio plazo, ¿vale? No van a cambiar. Es decir, la ley de Madrid, lo más previsible es que no cambie y posibilite que estos aumentos sean bueno, pues pagados a la totalidad de la plantilla. Es por ello que se debaten alternativas para poder de alguna manera voluntariamente, es decir, recogiendo desde un principio de voluntariedad, otras opciones que compensen esta pérdida de poder adquisitivo. Y esto es importante, es decir, el principio de voluntariedad. Recordemos que hasta ahora la deuda pendiente figura en un libro de apuntes, un libro de cuentas de la empresa, a la espera de que eso legalmente pueda ser aplicado. Pero como pensamos nosotros, y esto probablemente se ajuste a la realidad, va a ser difícil que la ley, al menos a medio plazo, lo permita. Nosotros decidimos solicitar a dirección el apunte numérico exacto, es decir, en qué situación nos encontramos a fecha de marzo, ¿no? Bien. Se nos da traslado desde Dirección de la Información Económica solicitada por Taldea durante marzo de 2022 se recibe contestación, ¿no? Básicamente lo que nos contestan es que de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 prácticamente estamos como a cero, ¿no? Pero en el año 2021 se cumplió el convenio en su totalidad. Creo recordar fue un IPC muy reducido y lo compensó la subida. Pero en el año 2022, año actual, se deja de recibir ese famoso 5,26, que deviene de estas dos cifras, de esta resta. El 7,26 menos el 2. Este porcentaje se dejará anotado en la memoria de cuentas anuales del año 2022 cuando se elaboren. Entonces, ¿qué pretende esta propuesta? Propone o pretende que esto no se quede ahí en el olvido, apuntado en un número de cuentas, sino buscar una fórmula alternativa para poder de alguna manera resarcirnos, ¿no? La propuesta nuestra es de compensar este desfase incluyéndolo en el formato de bolsa de horas, ¿vale? En la figura que anteriormente os explicábamos de bolsa de horas. La jornada laboral general en SCPESA es de 1.592 horas y la bolsa actual para el 2022 es de 7. Bien. Bueno, a partir de ahí hacemos una especie de inciso matemático, ¿vale? Esta parte de la propuesta trata de explicar cómo matemáticamente queremos trasladar lo que es un importe adeudado expresado en porcentaje a un formato en horas, ¿vale? Para ello recurrimos a un ejemplo que, aunque resulta un poco extraño, pues nos hace más fácil llegar a un entendimiento del ejemplo, ¿no? Proponemos, bueno, o ponemos como ejemplo un trabajador pues, que tiene un salario de 100.000 euros anuales y trabaja 1.000 horas al año. Esto lo hacemos no porque sea algo muy común, sino para que cuadren las cifras de los ejemplos. Ponemos 3 casuísticas conforme a este trabajador, es decir,
adeudándole, pues le adeudan en un 5%, un 46% y un 100%. Y a partir de ahí, lo que hacemos es un desglose matemático de a ver a cuántas horas tendría que trabajar ese trabajador de menos para que se vea compensado en caso de que le congelen en estos tres casos, le congelen su salario. ¿Vale? No voy a entrar en el desglose, en este inciso matemático, pero a partir de ahí lo que se trata es de llegar a una fórmula de aplicar en todos los casos. Es decir, el número de horas finales a trabajar sería las iniciales partido 1 más el porcentaje que te adeudan expresado en centesimal. ¿De acuerdo? Bueno, la aplicación en SCPSA quedaría como sigue. La deuda anterior al cumplimiento de los recientemente aprobados presupuestos generales del Estado para 2023 es de un 5,26. Si le restamos lo que parece ser a través de una, y además lo justifica a través de una nota informativa de recursos humanos, que para noviembre van a satisfacer lo que permiten los presupuestos generales del Estado de 2023, que es el 1,5, la deuda final estaría en un 3,76. A partir de ahí, aplicando la formulita que previamente os he comentado, a la que se llega con ese pequeño inciso matemático, la bolsa de horas restante, es decir, con este adeudo del 3,76%, que es una deuda existente, repito, del año 2022, es de 57,69 horas de bolsa, que sumado a las 7, pues dan un resultado final de 64,69. Y aquí lo que se explicaba, aprobados los presupuestos generales del Estado para 2023 y tras su publicación en el BOE, a fecha de octubre de 2022, se publica en Nexo la siguiente nota informativa. Compensación incremento salarial no aplicado. Vamos a ver, nota informativa. Nueva subida salarial. Esta nota la conocéis todos. Se va a aplicar en la nómina de noviembre un 1,5 de los salarios a 31 de diciembre de 2021, es importante, retroactiva desde enero y consolidada, ¿vale? Con lo cual, pues nos va a quedar ese 3,76% que nos adeudan. Y pretendemos que sea ese adeudo en bolsa de horas, que es una figura, entendemos, la ley lo va a permitir. Hacemos algunas observaciones, y esta es la parte más importante casi, ¿no?, del documento. Es, bueno, la argumentación, ¿no? Y la argumentación casi paso a leerla directamente. El concepto de jornada anual no se ve alterado con la bolsa de horas, ya que la bolsa de horas forma parte, entre otros artículos, del convenio colectivo, de una figura ya existente. O sea, es decir, no se crea ningún artículo nuevo ni figura, ¿vale? Por lo tanto, la jornada anual siguen siendo las 1.592 horas, al margen, independientemente del número de bolsa de horas que cada uno tenga. Es decir, no modificamos esto, no modificamos estas horas de jornada anual. Y esto es importante entenderlo, porque no modificamos o no se pretende modificar el número total de horas a trabajar, porque esto sí que podría muy factiblemente rozar algún tipo de incumplimiento normativo. Bueno, recordamos asimismo que el uso y disfrute ya está regulado en convenio, el uso y disfrute de la bolsa de horas. Vamos a ver, como ejemplos de lo anteriormente señalado, es decir, cabe resaltar algunos artículos del convenio existente en 2022 que no han sufrido alteración alguna, y aun estando en vigor la norma de obligado cumplimiento en cuanto a masa salarial, la que limitan los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Sin embargo, nosotros hemos entendido que hay algunos conceptos que no han seguido estrictamente esa norma que regulan los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, no se ha visto afectada la antigüedad en la empresa, es decir, a todo el mundo se le ha subido antigüedad, independientemente de que la retribución decía que solo se podía incrementar el salario
en un determinado porcentaje, la legalidad vigente desde los presupuestos generales del Estado. Luego también ha habido revisiones al alza en materia de puntos high por valoración de algunos puestos de trabajo. Y aquí paso a explicar una cosa. Aquí sí que ha habido subidas importantes, pero aquí cabría destacar dos preceptos. Uno, aquellos puestos de trabajo que sí que hayan visto incrementada su puntuación debido a que sus competencias técnicas y atribuciones hayan subido, ¿vale? Y otro concepto sería todos aquellos puestos de trabajo que, bueno, pues por, por esta cuestión de igualar colectivos y demás, no han visto prácticamente modificada su descripción del puesto, pero sin embargo sí han sufrido, bueno, mejor dicho, en este caso, han visto evolucionado al alza pues sus puntos high, su número de puntuación high y a su vez su salario, muy por encima del que limitaban los presupuestos generales del Estado. Y por último, bueno, ponemos aquí, se podría poner quizá algún ejemplo más, pero la reducción de jornada anual por turnicidad impuesta. Es decir, todos estos años ha habido gente a la que se le ha incorporado turnicidades añadidas a las que ya tenían, y han visto reducido su número de horas de trabajo. Es decir, se les ha aplicado ese artículo que ya está en convenio, el artículo de la turnicidad. La turnicidad, recordemos, es el porcentaje de reducción de jornada anual que se te aplica cuando estás en una determinada escala en función de la turnicidad anual que cada persona realiza. Con todo ello, lo que queremos prácticamente explicar es que se cumplen el resto de articulados del convenio a excepción del estrictamente retributivo, ¿vale? Y esta es la argumentación, la verdadera argumentación de esta propuesta. Aunque su aplicación conllevara o no un aumento retributivo añadido al aumento limitado por los distintos presupuestos generales del Estado. En todo caso, y reconociendo que la limitación legal ligada a esta normativa estatal en cuanto al aumento de la masa salarial afecta a ese CEPESA, existen dudas más allá de lo razonable sobre de que las empresas públicas navarras quedan condicionadas exclusiva y estrictamente a dicho condicionante de incremento de masa salarial, pero no al resto de artículos de los distintos convenios colectivos. Es decir, entendemos que ha quedado acreditado, y aquí lo indicamos, ha quedado acreditado que el resto de artículos del convenio colectivo, a excepción del estrictamente retributivo, son de aplicación. Por lo tanto, una bolsa de horas al alza sería de aplicación, etcétera, ¿no? Es decir, el resto de articulado. Y esa es precisamente el argumento, ¿no? El argumento para defender esta propuesta. Y por último ya, pues simplemente en vista de todo lo anteriormente expuesto, la propuesta inicial, el recálculo matemático final de las horas, la aplicación de los presupuestos generales del Estado y todas las observaciones argumentales que estamos explicando, proponemos el resarcimiento de la deuda existente en 2022 en formato de bolsa de horas, de manera, bueno, lo más eficaz e inmediata posible. Se respetará, y esto es importante, en cualquier caso, el principio de voluntariedad de cada persona. ¿Esto qué significa? Pues que el que no quiera usar la bolsa de horas, pues seguirá contando con ese apunte numérico en el libro de cuentas de la empresa por si algún día cambia la ley. Así de sencillo. Es decir, se respeta en cualquier caso el principio de voluntariedad de la persona. La traslación a bolsa de horas del adeudo existente en noviembre de 2022 es del 3,76, con lo cual queda una bolsa de horas de 57,69, que sería este 3,76% que nos adeudan traducido a bolsa de horas y sumadas a las ya existentes en convenio, pues da lugar a las 64
1,69. Yo sé que es un poquito complejo explicar este documento, pero lo tratamos de hacer de la manera más simplificada que es posible, ¿vale? Yo sé que es algo complejo para muchas personas, pero en fin, espero haya sido de vuestra comprensión y agrado este documento audiovisual y que a más de una y uno os haya sacado de alguna duda. Bueno, aquí nos despedimos ya. Esperemos que, bueno, esto llegue a buen puerto. Así lo defenderemos desde Taldea. Deciros que esto no ha sido sencillo, la elaboración de todo esto ha llevado mucho tiempo, ha llevado muchísimas horas y nada, chicas y chicos, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Aurrera Taldea.